Amén. Le damos una vez más la honra y la gloria al que vive. Dice la palabra que si Él vive, nosotros también viviremos. Esa es, mi hermano, nuestra esperanza. Esa es la razón por la cual nos entregamos a Él cada día. Nos dejamos que Él nos moldee nuestras vidas cada día, porque sabemos que Él vive. Y vamos a estar, mis hermanos, abriendo nuestras Biblias en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Dice la poderosa palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias a Dios porque adoramos a un Dios vivo. Gracias porque nuestro Salvador vive. Gracias, Padre, porque si tú vives, también nosotros viviremos. Gracias, Padre, porque tú nos has dado a nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la razón por la cual, oh Dios, venimos a adorarte. Esa es la razón por la cual, oh Dios, podemos estar aquí, Dios querido, y glorificar y adorar tu santo nombre. Esa es la razón por la cual, Señor, todos los días que tú nos regalas de vida, Señor amado, podemos decirte gracias, Dios adorado. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia, gracias porque has sido bueno para con nosotros. Oh Dios, ahora en esta hora te pedimos que nos hable conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor amado. Dios querido, tú que conoces nuestras vidas, conoces lo que hay en ellas, Señor amado, nuestra necesidad. Yo te pido que sea tu poderoso Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, ablandando nuestros corazones para recibir tu poderosa palabra, Dios querido, porque ella es la única que nos habla de ti. Ella es la única que nos puede dar vida, Dios querido. Ella es la única, Señor amado, que nos puede reconfortar, que nos puede restaurar, que nos puede levantar, amado Dios, porque es tu palabra, Dios querido. Ahora te pido, Señor amado, que a los que estén en sus casas, Señor, y los que después escucharán este mensaje, Padre, Señor, trata con sus vidas. Señor, tú eres el que tiene poder para convertir, para transformar, para renovar, para restaurar. Habla a nuestros corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nuestra hermana Alicia había abierto el servicio de una manera, mi hermano, que me robó las palabras que tenía que decir. Pero de verdad que en este mes donde
casi todo el mundo celebra un hecho que causó, mi amado hermano, o que ha impactado toda la humanidad. Un hecho que muchos lamentablemente quizás celebramos la Semana Santa entendiendo la razón, entendiendo el significado. Otros lamentablemente no entendiéndolo y otros dolorosamente entendiéndolo pero no valorándolo. Y esto es algo que nosotros deberíamos darle a Dios todos los días de nuestra vida. Gracias por Él hacerse carne, por morir por venir a este mundo y por morir por todos nosotros. Y no solamente por morir, sino por resucitar. Hoy vamos a hablar, mi amado hermano, y es el tema de la predicación de hoy, el poder de la resurrección. Y es que este tema es tan importante para nosotros, para los hijos de Dios. Y digo esto con tanta afirmación, porque nadie podrá celebrar esto como lo puede hacer el verdadero Hijo de Dios. Nadie podrá tener el valor y el gran peso que esto significa, o nadie podrá entender el valor de esto en sus vidas, a no ser que Jesús viva en sus corazones. Y ese, mi amado hermano, es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para que podamos nosotros enriquecernos y sacar toda la enseñanza poderosa que Dios nos ha dejado a través de la resurrección. Y es que, mi amado hermano, este tema es tan importante y tan valioso para nuestras vidas, que si no hubiera pasado la resurrección, no hubiera existido el cristianismo. Si no hubiera ocurrido, mi amado hermano, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. El que nosotros estemos aquí sería una total locura. El que nosotros le hablemos a otros del amor de Dios sería una locura si Jesús no hubiera resucitado. Y eso es lo que le da el valor, mi amado hermano, y un poderoso sentido a la resurrección de Jesús. Es tanto así, mi amado hermano, que la resurrección de Jesús aparece en los 4 evangelios. Y no todos los acontecimientos bíblicos aparecen en todos los 4 evangelios. La resurrección, mi amado hermano, es uno de los acontecimientos que todos los 4 evangelistas vieron que era necesario dejarlo escrito. Y es que cuando leemos cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a entender que cada quien escribe su punto de vista de la resurrección. Nosotros, mi amado hermano, no podemos llegar a entender toda la resurrección completa o entender el valor de la resurrección si no leemos los 4 evangelios. Porque cada uno, mi amado hermano, nos da pistas, nos da pinceladas, y cuando armamos todo ese cuadro vamos a ver la belleza de la resurrección. Es tan importante saber, mi amado hermano, que la resurrección es el acto histórico o el acontecimiento histórico mediante el cual Jesús regresó de la muerte física con un cuerpo glorificado y a una nueva vida para nunca más morir. Decía, mi amado hermano, el escritor Kenneth Scott en su libro Historia de la expansión del cristianismo,
lo escribí para hablarlo textualmente, porque no quería perder ninguna sola palabra de esta frase que dijo este famoso escritor. Fue la convicción de la resurrección de Jesús la que sacó a sus seguidores del pozo del desánimo y de la desesperación en que su muerte los habría metido, y lo que los llevó a la perpetuación del movimiento que Jesús había comenzado. Si no hubiera sido por su profunda creencia de que el crucificado había resucitado de entre los muertos, ellos les había tocado y hablado incluso con él la muerte de Jesús, y probablemente Jesús mismo habría quedado completamente olvidado. Mi amado hermano, esto es algo que nosotros tenemos que aprender en este día. Es tanto el valor, es tanta la importancia de que nosotros sepamos que el Hijo de Dios ha resucitado. Es tanta la importancia y el valor de la resurrección para nuestra vida, que de allí depende nuestra fe. De la resurrección de Jesús, mi amado hermano, depende nuestro caminar diario. Porque si solamente Jesús hubiera muerto en la cruz, Jesús hubiera pasado en la historia como simplemente uno de tantos líderes religiosos en la actualidad. Si Jesús no hubiera resucitado, mi amado hermano, Jesús hubiera sido o se hubiera conocido como simplemente un buen hombre que vino a esta tierra y murió injustamente clavado en una cruz. Porque déjeme decirle que Jesús no fue el único que murió crucificado. Habían otras personas que murieron condenados en la cruz y pagaron el precio de la cruz. Pero Jesús, amado hermano, todo lo que Jesús hizo por nosotros, el plan de Dios para nuestra salvación, todo se resume en la resurrección. Y me llama mucho la atención algo muy importante que yo no sé si usted se ha dado cuenta. Es tanto así, mi amado hermano, que cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, nos damos cuenta de que los 4 evangelios solamente nos hablan del hecho de la resurrección. Ninguno nos da los detalles, cómo ocurrió la resurrección, qué fue en sí lo que pasó. Solamente nos hablan de los hechos que ocurrieron. Esto nos tiene que llevar a nosotros a que podamos entender que Dios en su soberanía, Dios en su sola potestad, Dios en su sabiduría, Dios solamente quería que sus hijos se concentraran en el hecho de que su hijo había resucitado. Es tanto así, mi amado hermano, que el evangelio gira a través de la resurrección. Si no hubiera habido una resurrección, si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera esperanza. No hubiera para nosotros, mi amado hermano, el saber que nosotros algún día también estaremos por toda la eternidad juntamente con nuestro Señor. No hubiera esperanza, mi amado hermano, de saber que cuando la muerte me llega a mí algún día, no tuviera yo la esperanza de saber que algún día también, cuando Dios en su sola potestad nos llame a su presencia, estaremos juntamente con Cristo Jesús delante del Padre por toda la eternidad. Esta es la esperanza de nuestras vidas.
Esta es, mi amado hermano, lo que a nosotros nos anima, lo que a nosotros nos lleva a cada día. Nosotros querer vivir para Dios, tener vidas rectas delante de Dios, tener vidas que a Dios le agraden, porque sabremos que algún día, no muy lejano, cuando cuando a Dios le toque llamarnos, mi amado hermano, de esta tierra, algún día nosotros estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Es tanto así, mi amado hermano, que la importancia de la resurrección, que Jesús, yo estaba siempre analizando, yo estaba siempre pensando, porque en estas fechas yo recuerdo que yo me ponía muy melancólico. Yo era un niño que siempre me gustaba ver en la Semana Santa la serie que pasaban en la televisión de Jesús de Nazaret. Siempre lloraba cuando veían que estaban crucificando a Jesús, pero jamás llegaba a entender el valor que esto significaba. Era tanto así, mi amado hermano, que Jesús tenía que aparecérsele a sus discípulos. Jesús tenía que, no iba solamente a bastar en saber en que Jesús le había comunicado a ellos desde el principio que le era necesario padecer, que le era necesario ser injuriado, ser aborrecido, entregado en manos de los pecadores, morir y al tercer día resucitar. Jesús le habló claramente a sus discípulos. Jesús también le dijo a ellos: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amado hermano, y estas cosas, cuando analizamos los evangelios y analizamos todo lo que pasó después de la resurrección, ¿dónde encontró Jesús a sus discípulos? Pareciera que a Pedro, pareciera que a Juan se le habían olvidado estas palabras, y a todos los discípulos que Jesús ya le había mencionado días atrás o desde el principio de su ministerio. Pareciera que todos ellos se olvidaron de las palabras de Jesús, porque vemos a un Pedro que volvió a su rutina diaria. Vemos a un Pedro que volvió a su barca, a la pesca, con su hermano, con Juan, y cada quien habían vuelto a su vida cotidiana. Pareciera que todo lo que ellos habían experimentado con Jesús, pareciera que todos los milagros que ellos vieron, pareciera que cuando vieron a Lázaro resucitar, vieron a los muertos a los muertos resucitar, a los paralíticos caminar, a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, a los endemoniados ser liberados. Pareciera que todo esto a sus discípulos se le había olvidado. Tanto así que vuelven a su rutina. Es por eso, mi amado hermano, que hay un antes y un después en la resurrección. Cuando vemos que después Jesús se le manifiesta a ellos, mi amado hermano, todas las dudas que había en la vida de cada uno de esos hombres desaparecieron totalmente. Tanto así, mi amado hermano, que hubo un cambio total. Estos hombres que se habían vuelto a su rutina, vuelven cambiados de un modo extraordinario, mi amado hermano. Vemos a unos discípulos que ya después ya no les importó la cárcel, ya no les importó las persecuciones, ya no les importó, mi amado hermano, las torturas, ya no les importó, mi amado hermano, incluso la propia muerte, porque ya ellos sabían muy bien que sus vidas estaban confiadas en las manos de su Señor, y que cada palabra que Jesús le mencionó a ellos, le habló a ellos, todo era verdad. Todos los discípulos cobraron un ánimo, una fuerza, y todos pudieron comprobar y ver de que Jesús de verdad era el Hijo de Dios. Es por eso, mi amado hermano, el valor, es por eso el gran significado que tiene la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Todos los ídolos religiosos del pasado están en sus tumbas.
Mahoma está en su tumba, Buda está en su tumba, etcétera, etcétera. El único, mi amado hermano, la única tumba que se encuentra vacía hasta el sol de hoy es la tumba de Jesús. Vemos que cada año en la mezquita en Arabia Saudita, mi amado hermano, se celebra y vemos miles de peregrinos dándole vuelta a una caja donde se encuentran los restos de Mahoma. Pero ellos se reúnen cada día a celebrar mejor dicho, a llorar su muerte, con la diferencia de que los hijos de Dios no se reúnen una vez al año, celebramos todos los días la resurrección de nuestro Señor, porque sabemos que Él ha resucitado. Yo sé, mi amado hermano, que esto muchos o pocos podrán entender esta gran verdad. A no ser, como lo dije al principio, a no ser que de verdad Cristo esté viviendo en sus vidas. Es tanto así, mi amado hermano, el poder de la resurrección, que después de que Jesús se le revela a sus discípulos, no solamente se les reveló, estuvo con ellos, comió con ellos, habló con ellos, compartió con ellos, le dejó dicho cosas que tenían que hacer. Estos discípulos se transformaron por completo, estos tomaron el valor que tenían que ellos tenían en sus vidas y siguieron llevando el evangelio a todas las naciones. Pablo, mi amado hermano, Pablo le dio a la resurrección un valor tan importante que él decía que si Jesús no hubiera resucitado, ellos serían las personas más miserables de todos los tiempos. Y esto lo podemos nosotros corroborar en el libro, en 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios estaba pasando por un momento muy malo. Estaba influenciada por la filosofía griega. Ellos creían que Jesús había resucitado, pero ellos no creían que ellos iban a resucitar. Cuando leemos el capítulo 15 de 1 Corintios, vemos que al principio Pablo no está tratando de convencerlos a ellos de que Jesús había resucitado, porque ellos creían que Jesús había resucitado, sino que la influencia griega que estaba introduciéndose también en la iglesia, muchos de ellos vinieron con muchas influencias en su vida. Ellos estaban dudando de que ellos algún día iban a resucitar. Y mira lo que dice Pablo en el verso 12 en adelante. Pero si se predica, 1 Corintios capítulo 15 verso 12 en adelante, pero si se predica de Cristo, que Él resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no ha resucitado. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, esta es la parte mejor, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Mi amado hermano, imagínense cómo estaba esta iglesia en un dilema de saber que Cristo había resucitado, pero de ellos tener dudas de que en un futuro ellos también iban a resucitar. Y Pablo les dice a ellos, si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Si Cristo, mi amado hermano, si Cristo, Él estaba hablando, tratándole de que ellos entraran en sí, de que la esperanza del cristiano, de que la esperanza del Hijo de Dios estaba en la resurrección de Cristo. Y eso, mi hermano, no ha cambiado. Ese sigue siendo nuestra esperanza hasta el día de hoy. Y todos los días de nuestra vida será siempre nuestra esperanza. Será siempre nuestro gran anhelo de que algún día también estaremos reinando con Cristo por toda la eternidad. Lamentablemente, mi amado hermano, muchas veces seguimos buscando entre las cosas muertas al que vive. Muchas veces pareciera que esto como si fuera un sueño fantasioso, de que como que esto no hubiera pasado, y muchas veces estas dudas llegan a nuestras vidas y esto puede llegar a entorpecer nuestro caminar delante del Señor. Si nosotros estamos dudando de que Cristo ha resucitado, mi amado hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en esta tarde. Si en nuestro corazón hay dudas de que el Hijo de Dios ha resucitado, mi amado hermano, nuestra fe es vana. No tenemos esperanza de nada. Pero como dice Pablo, pero Él ha resucitado. Así, mi amado hermano, que la resurrección tiene un peso tan importante para nuestras vidas. Y yo estuve anotando los puntos tan importantes que tiene la resurrección para nuestras vidas, mi amado hermano. La resurrección corrobora de que Cristo era el Hijo de Dios. La resurrección, mi amado hermano, toma un valor después del Pentecostés, que los dos principales predicaciones que expuso Pedro, todas se basaron en la resurrección de Jesús. La resurrección, mi hermano, es lo que a nosotros nos mantiene de pie todos los días de nuestra vida, porque sabemos que nuestro Señor, nuestro Salvador, ha resucitado. Dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mi amado hermano, nuestro Señor ha resucitado. Y eso es la fuerza que tenemos nosotros todos los días, el valor que Dios nos da de saber de que Él ha resucitado, de que Jesús no es uno de tantos, de que Jesús no quedó en la tumba, de que Jesús no fue un falso. Jesús fue el verdadero Hijo de Dios. Y eso es lo que le da el poder al evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado, mi amado hermano, el evangelio que usted y yo predicamos sería un evangelio muerto. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios comprendamos el valor y el peso que tiene que haber en nuestras vidas de saber que Jesús ha resucitado. De saber, mi amado hermano, que el nosotros llegar a comprender esto traerá gozo a nuestras vidas. Fue tanto lo que esto causó en la vida de todos los discípulos que los transformó por completo. Las personas o los discípulos que habían tenido miedo de tantas cosas fueron transformados al saber que su maestro, que su Salvador había resucitado. Pero era tanto, y incluso Marcos más abajo nos adelanta de que ellos no lo creían.
Vemos que hay una narración de que Jesús se había presentado con los discípulos, pero faltaba un discípulo llamado Tomás. Y aún él escuchando de que sus otros hermanos en la fe le habían dicho, el Señor ha resucitado, este hombre dice, hasta que si yo no lo veo con mis propios ojos, si yo no lo toco, no lo creeré. Imagínense el grado de incredulidad en que se encontraban los discípulos. Por eso que era necesario, tenía que el Señor aparecérsele a sus discípulos. Y es muy entendible, mi amado hermano, y esto tiene lógica, de que esto tenía que haber pasado así. Así que nuestra fe, mi amado hermano, el evangelio que usted y yo predicamos, si no hubiera ocurrido este hecho tan espectacular, tan extraordinario, que ha marcado toda la humanidad, no valiera nada. El hecho de que usted y yo no estemos guardando cada día para vivir para Dios, si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero a Dios sea siempre la honra y la gloria y gracia, porque de verdad Jesús vive. Y ese será siempre nuestra esperanza. Ese será siempre, mi amado hermano, lo que nos hará a nosotros pensar aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Saber que nuestro Señor vive y saber que nosotros tenemos esperanza en Jesús. Así que Dios nos lleve a nosotros a entender todo este peso de bendición que tiene la resurrección para nuestras vidas. De que Jesús vive y que si Él vive, también nosotros viviremos. De que Jesús no quedó en la tumba, sino que ha resucitado. El Señor reprende a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Mi hermano, ¿usted cree la bendición que usted y yo tenemos delante del Señor? El saber de que usted y yo no vimos nunca al Señor, jamás lo escuchamos hablar, no caminamos con Él, no lo tocamos cuando resucitó, pero usted y yo creemos y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que no solamente murió, sino que resucitó, y que gracias a la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, es que usted y yo podemos hoy en día también creer de que Jesús vive. Ese es el regalo más grande, mi hermano, que Dios pudo habernos dado a nosotros, el saber y poner en nuestro corazón esa fe, esa certeza, esa seguridad de que su Hijo vive también. Así que gocémonos todos los días de nuestra vida de que nuestro Señor vive. Que esto sea, mi amado hermano, un peso en nuestro corazón y un compromiso más grande de nuestra vida para con Dios, para que cada día nosotros tomemos muy en serio todo esto que Dios nos ha regalado. No solamente fue que se hizo carne, vino a este mundo, murió por nosotros, padeció la más terrible muerte que cualquier ser humano pudo haber pasado, y murió, resucitó y nos ha dado vida juntamente con Él. Mi hermano, esto es motivo de que nosotros nos alegremos cada día. Esto es motivo de que nosotros recuperemos fuerza todos los días, aún en los momentos más dolorosos que tengamos que pasar como hijos de Dios. Así que gocémonos en saber que Cristo vive. Gocémonos en saber que nuestro Señor vive, y que gracias a Él y gracias a esa esperanza que tenemos en Él, nosotros también algún día, cuando nuestros días se acaben en esta tierra, será, y cuando nos toque partir de este lugar, será para estar junto a nuestro Señor por toda la eternidad. Muchas veces cuando yo me imagino esto, mi amado hermano, es un gozo que viene a mi vida el saber que cuando yo parta de este mundo, hay una esperanza para mí. De que cuando nosotros partamos de este mundo, nos vamos a reunir con nuestro Salvador. ¿Qué más motivo de alegría y de gozo el saber, mi amado hermano,
que esto es verdad, que no hay que esperar una fecha al año para recordar esto, sino que el verdadero Hijo de Dios celebra la muerte y la resurrección de su Salvador todos los días de su vida. Así que gocémonos cada día, alegrémonos cada día. En los momentos más tristes recuerde que su Redentor vive, recuerde que Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios. Recordemos siempre esto, mi amado hermano, que esto nos llenará a nosotros de fuerza y de valor para seguir adelante cada día de nuestras vidas. Amado Padre, gracias, Dios querido. Gracias porque yo sé que tú vives. Gracias, Dios adorado, porque tú nos has dado vida juntamente contigo, Señor amado. Señor, te rogamos y te pedimos que cada día tú sigas trabajando en nosotros, Señor. Señor, que no seamos incrédulos, sino que entendamos que tú vives, Dios querido. Y que si tú vives, también nosotros viviremos, Dios adorado. Señor, gracias por ese regalo tan grande que nos has dado, que es tu gran salvación. Gracias por esa fe que has puesto en nuestros corazones para hacernos creer a nosotros, Señor amado, y estar completamente seguros de que tú eres Dios, de que Cristo es tu Hijo, que vino a esta tierra para pagar el precio que ni yo ni más nadie podía pagar por nuestros pecados, sino solamente tu Hijo. Y que nos has dado vida con Él y que nos ha hecho libre y que nos ha abierto el acceso para que podamos correr delante de tu presencia, oh Dios, y gozar hoy en día de tu gran salvación. Padre, aleja de nosotros toda incredulidad. Permite, oh Dios querido, que cada día, Señor amado, nuestros corazones tiemblen y nos llenemos de gozo en saber que tú has resucitado, que tú vives, Dios adorado. Señor, esa es la verdadera esperanza de tus hijos. Esa es la verdadera esperanza del cristianismo, Dios querido. Si no hubiera habido resurrección, Señor, no hubiera existido, o el cristianismo no tuviera valor, Señor amado, si tú no hubieras resucitado. Oh Dios, gracias, Dios querido, por darnos ese regalo tan grande, Dios adorado, de saber que tú vives. Y llenar nuestros corazones de esperanza, de saber que algún día, Dios adorado, cuando a ti te toque llamarnos, vamos a estar contigo y vamos a estar por toda la eternidad. Señor, permite que nuestros corazones cada día sean íntegros, sean rectos y que podamos, Dios adorado, llegar hasta el final. Danos fuerza en esta carrera para llegar hasta el final, Dios querido, y que en un futuro, Dios adorado, podamos estar contigo, Dios querido, y alegrarnos y gozarnos por toda la eternidad. Dios mío, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y ayúdanos cada día a saber que tú eres real, que tú no eres un cuento, que tú, Señor amado, vives y estás sentado a la diestra de Dios. Padre, glorifícate cada día en nuestras vidas y regálanos siempre esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.